Sí. Ya tuve las 2 en punto. Inicias. Ya puedes iniciarse. Sí. 4 en punto. Sí, 4 en punto. Sí, muy buenas tardes. Hoy es 15 de diciembre de 2020 y tenemos clases en nuestro curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. En esta octava semana oficialmente se realizan los exámenes parciales, que consisten, como ustedes saben, en la entrega de un trabajo sobre diferentes autores del romanticismo, que es el movimiento literario que estamos estudiando, ¿no? Y sobre el cual hemos trabajado nosotros también sobre el fenómeno de la literatura gauchesca en su conjunto. De modo que hoy día vamos a completar esta visión sobre el romanticismo, sobre la gauchesca, para subrayar la importancia que esta etapa literaria tiene en el siglo XIX, ¿no? Completaremos esta visión, haremos una suerte de prolepsis, es decir, vamos a plantear aquí una estrategia de conocimiento que ustedes deberán manejar para un próximo trabajo. Esa estrategia será expuesta en la clase de hoy con los materiales que tenemos ya listos, abiertos, y esperamos que los alumnos ingresen para formalmente iniciar las clases. En relación con el curso en sí, en relación con la Escuela de Literatura y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, debo dar algunas buenas noticias relacionadas con nuestra universidad, con nuestra Escuela de Literatura, ¿no? Y la universidad, recalco esto, porque en el lapso de estos días, y yo he sido testigo presencial de uno de estos eventos, en el lapso de estos últimos días, en esta semana prácticamente, que está en sus inicios, ayer exactamente, 14 de diciembre de 2020, se eligió el premio COPE de Cuento 2020. Importante concurso nacional realizado, auspiciado por Petroperú. Y ese concurso funciona con el trabajo de un jurado conformado por personalidades del mundo de la literatura y que representan a instituciones vinculadas con el mundo de la cultura en general, ¿no? A nosotros nos tocó ser este año miembros de ese jurado, no en representación de la Universidad de San Marcos, que también lo he sido en otras oportunidades, sino como representante de la Academia Peruana de la Lengua, donde soy miembro de número de dicha institución académica. Bueno, allí me tocó elegir, debatir y formalizar pues la premiación del COPE de Oro, que recayó en un alumno sanmarquino que ha ganado el COPE de Oro 2020. Este joven parece que estudió en administración, pero sí he tenido oportunidad, quizá también siguió en literatura, no recuerdo exactamente el dato, es Miguel Ruiz Efio. Entonces, nuestras felicitaciones para este distinguido sanmarquino, literato sin duda, porque no es este el primer premio que gana, ya ganó otros concursos
literarios en otras instituciones y ahora ha consolidado su rol, su importancia en el mundo de la narrativa peruana actual, que tiene ya un brillo nacional e internacional. Felicitaciones a él y a los algunos otros escritores que obtuvieron menciones honrosas o han quedado en condición de finalistas, ¿no? Eso es algo que quería informar a ustedes que son estudiantes de literatura y que esperamos de ustedes, así como de estos jóvenes que fueron premiados ayer, esperamos que ustedes en el futuro también ganen estos concursos, estos importantes concursos literarios, que son un reconocimiento, una ratificación de la calidad formativa que ustedes obtienen a través de sus cursos de las diferentes literaturas que se estudia en el desarrollo de la carrera académica. San Marcos es una cantera que constantemente entrega a la sociedad peruana escritores, lectores, críticos literarios, editores, en fin, personas, académicos, etcétera, que desarrollan una labor digna de elogio. Ustedes se están formando precisamente para asumir en los próximos semestres o en los próximos años, asumir también estos sitiales privilegiados. Esperamos sinceramente que algunos de ustedes alcancen estos premios u otros, ¿no? También quería agregar dentro de esta lista de sanmarquinos, en este caso, y además literatos, tengo aquí el dato, sí, efectivamente, un exalumno de la Escuela de Literatura, el señor Cristian Walter Lindo Pablo, repito su nombre, vamos a ver para que nos enfoque la cámara, el señor Cristian Walter Lindo Pablo, alumno de la Escuela de Literatura a la cual ustedes pertenecen, ha ganado el Premio Internacional Federico García Lorca 2020 en una importante universidad española, me parece que es la Universidad de Granada. Y este señor apellidado Lindo Pablo pues obtuvo este premio con su obra Yauría, que pertenece a la modalidad narrativa. Probablemente pueda ser novela o cuento, pero este galardón recibido por un sanmarquino, por un literato sanmarquino, en la Europa de estos días, pues consolida el prestigio de San Marcos y dejamos constancia de ese hecho, ¿no? Pero lamentamos que en todo caso hasta este momento no esté ninguno de los alumnos que regularmente asiste. Voy a permitirme mencionar que este grupo está formado por Mahesh Diva, que en este momento está presente. No, no está. ¿Está presente? No, no está presente en este momento. No, doctor. No hay nadie conectado de los alumnos. No han llegado todavía. No. Sí. Bueno, estamos esperando a Mahesh, a Dunker, a Garriazo, a Retamoso y así a Sari Rosas, que son los alumnos, estos cinco alumnos que asisten regularmente a las sesiones, a las clases y que están desarrollando las tareas hemos señalado desde hace varios días y que ellos deben cumplir, como deben también cumplir con la puntualidad, ¿no? Y nosotros damos permanentemente un ejemplo, pero siempre estamos comenzando exactamente a las 4 de la tarde y vamos hasta las 5:30 p.m., ¿no?
Entonces, por favor, hago una invocación, comprendo las circunstancias dificilísimas en las que estamos, parecen de ficción, pero eso, pues, diríamos, de alguna manera se puede manejar porque ustedes reciben sus clases en sus casas, en sus pantallas, no tienen que ir a la universidad como fue hasta el año pasado. Entonces, si están en casa, pues deberían estar como el profesor y su equipo de asesoría del curso, deberían estar ya en la modalidad virtual que estamos utilizando en este segundo semestre del año 2020. Así que estamos ya listos. El material se ha subido hoy, la convocatoria para las clases. Recordemos también que el jueves, como ya dije, pero como no están ustedes presentes, lo recalco para que no se olviden cuando revisen este video que llega hasta ustedes. Es decir, tratamos de que todo esté preparado, todo esté al alcance de ustedes, y lo que ustedes tendrían que poner simplemente es puntualidad, y eso es lo que no están poniendo. Lamentamos mucho, pero esta es la situación y esto hay que decirlo, esto hay que señalarlo y recalcarlo. En esa línea termino esta parte persuasiva, esta parte formal de anuncios. Termino recordando que durante el día jueves, que es 17, jueves 17, esta semana, ustedes enviarán a través del correo institucional, enviarán sus trabajos de exámenes parciales, los cuales yo leeré, pero ustedes expondrán la próxima semana de acuerdo a un cronograma que ya está también enviado hace varios días, de manera que todo está previsto. Lo que no está previsto, o lo que yo no había previsto, es la ausencia de ustedes hasta este momento, que son las 4:12 que el profesor continúa recordando, recalcando estos compromisos que nos involucran a todos, no solamente a ustedes, sino a mí, porque yo soy el que tengo que revisar cada trabajo y luego escuchar en la próxima semana con todo el grupo, escuchar las exposiciones que se realizarán durante los días martes y jueves, ya de acuerdo a un cronograma establecido. Son 5 alumnos y son trabajos importantes. Hemos distribuido 3 exposiciones para el martes y 2 para el jueves de la próxima semana. Hemos indicado que nosotros trabajaremos formalmente en el lapso de la próxima semana. Eso es lo que hemos indicado, y desde ese punto de vista pues mantenemos esa opción, y esperamos que ustedes también se sumen, porque va en beneficio del desarrollo del curso, en beneficio del conocimiento de ustedes. Hemos perdido clases por razones políticas, por feriados religiosos, y no podemos seguir perdiendo, pues esto va en contra de el contenido total que tiene el curso, ¿no? Está previsto para desarrollar, ahora estamos en la etapa ya del romanticismo, pero también trabajaremos el modernismo y algo del realismo, todos movimientos importantes del siglo XIX, y en cada una de esas etapas ahí pues se desarrollan los conceptos, los contenidos, a través de sendos materiales que siempre están al alcance de ustedes, y además se solicita, como debe ser,
la participación activa, protagónica de cada alumno mediante trabajos que suponen lectura, investigación, sistematización de los conocimientos, análisis, exégesis, consultas bibliográficas impresas y virtuales, y todo este proceso culmina en la elaboración de un texto escrito, un texto importante de carácter académico, ¿no? Con todas las partes que supone un ensayo, un artículo científico. Está ingresando la señorita a esta Sally hora Rosas. la señorita Sally Rosas. Sally Rosas, efectivamente. Muy buenas tardes, También señorita. está ya la señorita Garriazo. Sí, está ingresando a las 4:15, están ingresando los estudiantes, está presente la señorita Sally Rosas Y la señorita y Garriazo. la señorita Garriazo. Garriazo. ¿Ah? Entonces hoy 15, contamos ya con la presencia de la señorita Sally Rosas y la señorita Garriazo. Hoy 15 del 12, pero nosotros estamos aquí desde las 4 en punto ya exponiendo una serie de conceptos, y con la presencia de ustedes dos vamos a comenzar ya formalmente la clase, aunque en estos 10 minutos, 10 o 15 minutos ya hemos hecho una serie de anuncios importantes que ruego ustedes vean más tarde en el video que tendrán al alcance de ustedes, porque todo este esfuerzo de la Universidad de los Profesores pues tiene como destinatarios a ustedes, alumnos de la universidad, de la especialidad de literatura. Muy bien, entonces está presente la señorita Sally Rosas Fabiola y la señorita Garriazo Caterín. Esperamos que el grupo se complete, pero ya formalmente vamos a comenzar la clase. Entonces quiero destacar que estamos trabajando todavía dentro de la etapa del romanticismo hispanoamericano del siglo XIX, ¿no? Que fue un fenómeno, pues, como su nombre lo indica, de dimensión continental. Es decir, se desarrolló en los diferentes países que se independizaron en las primeras décadas de ese siglo y comenzaron a desarrollarse ya de manera autónoma, por lo menos formalmente, y es dentro de esa autonomía, dentro de esa nueva situación política, estatal, cultural, educativa, etcétera, dentro de esta nueva situación, que también la literatura hispanoamericana, los autores, las obras, comenzaron a aparecer. En ese contexto, piensen ustedes, no tan organizado, tan estructurado como luego se ha plasmado, ¿no? Este aparato logístico necesario para el desarrollo de la literatura. La literatura es parte de la sociedad, y en esta etapa, en la etapa del romanticismo hispanoamericano, las sociedades en Sudamérica, Centroamérica y parte de América del Norte, ¿no? Desarrollaron sus actividades literarias especialmente a través del español, idioma traído por los conquistadores españoles en el siglo XVI, y que simple y llanamente se constituyeron en los idiomas más importantes de nuestros países. Esa es la realidad. No la podemos ignorar, no la podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer es estudiar estas expresiones literarias en lengua española, pero sin olvidar que también en ese siglo y en uno de los anteriores hay expresiones literarias en las lenguas autóctonas, en las lenguas originarias de estas culturas que existieron antes del siglo XVII, antes de la llegada de la conquista
española. Eso también debería estudiarse, pero por lo menos con respecto al siglo XIX no hay muchos testimonios, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, a través de la figura de Juan Manuel Gutiérrez, un gran escritor sobre el cual disertará alguno de ustedes, a través del trabajo de él hay un acercamiento a las expresiones lingüísticas, literarias, de los grupos de culturas prehispánicas, con un desarrollo muy elemental que existieron en la zona de lo que ha sido después Argentina, ¿no? Este escritor, Juan María Gutiérrez, tuvo ese mérito de ofrecer un panorama, un acercamiento a la producción literaria. Bueno, lo cierto es que en la última clase, para ir entrando ya a la clase de hoy, a lo que corresponde al material de hoy, de la octava semana, les ruego pues abrir estas páginas. Son un total de 8 páginas que, repito, están dedicadas a desarrollar temas específicos con materiales especialmente relacionados con el tema que estamos trabajando, que es el del romanticismo hispanoamericano. Y ahora también señalemos que si bien hubo romanticismos nacionales, lógicamente en cada uno de estos países, hay que considerar que, visto continentalmente el fenómeno literario, es innegable que el romanticismo más importante fue el argentino, ¿no? El más trascendente por la cantidad de escritores que trabajaron, que publicaron, que aportaron, ¿no?, a los inicios prácticamente de esta literatura, que no tuvo mayores expresiones en la etapa colonial. Hay que señalar eso también, pero en el romanticismo, allí sí, por razones diversas, políticas principalmente, geográficas también, culturales, por factores internos y externos, y por la propia naturaleza abierta de la literatura, la producción de los románticos argentinos fue notable y ha quedado como testimonio de todo este fenómeno importantísimo, una buena cantidad de obras que se plasmaron en las diferentes opciones estilísticas, literarias, que ofrecía el romanticismo en tanto estética que corresponde a esa época del siglo XIX. Recordemos que el romanticismo proviene de Europa, ¿no? Viene de Inglaterra, viene de Francia, viene de Alemania, y también de España, pero recordemos que como se había producido el fenómeno de la independencia, entonces los escritores hispanoamericanos prefirieron incluso pues acercarse a expresiones literarias que no estaban en español, sino en otras lenguas, ¿no?, en el francés, en el inglés o el alemán, y a partir de estas lecturas, principalmente autores franceses, Victor Hugo, por ejemplo, entre ellos, ¿no?, los escritores argentinos del romanticismo desarrollaron importantes contribuciones que ya hemos estudiado. Nos hemos referido a la importancia que tuvo Esteban Echeverría como teórico y también como creador de la literatura argentina. Hemos hablado también y hecho un cierto análisis de su texto La cautiva, ¿no?, La cautiva, que es prácticamente el inicio de la literatura argentina en pleno siglo XIX, publicado en 1836 o 37. El dato está ahí, es exacto,
en esa época se publica este poema en verso, ¿no? Dentro de una obra, dentro de una expresión que Echeverría desarrolla mucho más ampliamente, pero en ese material literario que le entrega a los lectores argentinos de aquella época, que no eran tantos, allí el texto que llama la atención de los seguidores de la literatura es La cautiva, principalmente porque a través de La cautiva se observa la presencia del territorio argentino, que en su gran intensidad es una enorme pampa. Echeverría la llama el desierto. Bueno, hay una equivalencia, ¿no? Es un enorme territorio despoblado, no es un territorio montañoso como el peruano o el boliviano, sino es una superficie plana en gran parte en la que hay inmensos ríos, grandes praderas, desérticas, regiones despobladas o pobladas por indios, pobladas también por gauchos, pobladas también por personas mestizas que habían nacido ya en esta sociedad emergente y que comenzaban a instalarse en las ciudades que comenzaron a fundarse. Precisamente le correspondió a uno de los románticos argentinos, a don Domingo Faustino Sarmiento, le correspondió pues impulsar el proceso de organización, de creación de ciudades, ¿no? Ese es el sentido tremendo que tiene el trabajo de creación de ciudades, de pueblos, que impulsó, que alentó este importante escritor, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente con las personas que están participando. Vamos a hacer una breve síntesis escrita, y en este caso voy a leer yo, que es solamente una página que complementa en alguna medida lo que estoy señalando, pero después de esta lectura breve, sintética, pasaremos a leer, ya con la participación de ustedes, pasaremos a leer, a desarrollar lo que habíamos señalado, es decir, que tomando en cuenta que hemos trabajado el fenómeno de la gauchesca, hemos mencionado a varios autores de la gauchesca hasta llegar al Martín Fierro, y después de haber leído incluso en la clase anterior sendas sextinas del poema argentino más importante, que es el Martín Fierro. Después de toda esta tarea de conversación, de reflexión sobre este fenómeno llamado la gauchesca, y que concluye con este poema representativo emblemático, ¿no?, que crea un gran personaje en el campo de la literatura. Es el gran aporte de la literatura argentina en la etapa del romanticismo. Entonces, lo importante, digamos, la conclusión importante que quiero plantear ahora en este momento, no podría pasar para contradictorio, pero es real también. En todo caso, la principal lección que debemos extraer de este acercamiento que hemos desarrollado a la literatura gauchesca es que, como consecuencia de esta plenitud alcanzada por el romanticismo, especialmente con la presencia protagónica de Martín Fierro, publicado en 1872-1879, con consecuencia de este protagonismo, de esta altísima calidad, popularidad, difusión, impacto de esta obra en la sociedad argentina, en los lectores argentinos y por extensión también en los lectores y seguidores hispanoamericanos de nuestras expresiones literarias. Como consecuencia de ello, digamos, esta literatura pues alcanzó un alto nivel de reconocimiento. Pero lo importante, y eso es lo que queremos destacar, es que
lo que dejó el romanticismo y lo que dejó particularmente la literatura gauchesca es una producción que fue luego empleada en las décadas siguientes, ya no en el 19, sino en el 20. Entonces, queremos hacer en esta clase un viaje en el tiempo, ¿no? Estamos en el siglo XIX, pero vamos a hacer un viaje gracias a la característica de la literatura gauchesca y en particular del poema Martín Fierro. Vamos a hacer un viaje en el tiempo del siglo XIX, vamos a viajar hacia el siglo XX, hacia las primeras décadas en las cuales un autor importante, un autor argentino importantísimo del siglo XX, retomó este trabajo de los románticos argentinos, en especial de José Hernández, que en su poema Martín Fierro. Borges, como lector, leyó estos textos, los evaluó, pensó, reflexionó, y a partir de este material pues creó textos que aluden, que tienen como origen esta literatura gauchesca, como vamos a tratar de probarlo, ¿no? Entonces estamos dando en ese sentido también un salto, un cambio de ritmo en la exposición. Estamos haciendo una prolepsis, como hemos señalado, habiendo estado en el siglo XIX, nos vamos a proyectar un poco también hacia el siglo XX para que veamos cómo en la literatura hay este juego de los tiempos, ¿no? Acá lo estamos planteando, lo estamos proponiendo como un proceso un tanto inédito, pero que llevará también a que ustedes adopten esta estrategia que la llamo de la prolepsis, ¿no? Que significa, en este caso es una prolepsis provocada por el profesor, que significa, diríamos así, tomar en cuenta algunas expresiones literarias del romanticismo y adelantándose en el tiempo, ¿no? Con respecto al romanticismo, ver de qué manera el romanticismo fue leído, fue asumido en el siglo XX, nada menos que por don Jorge Luis Borges. Por eso hoy vamos a hacer ese salto del 19 al 20 y vamos a leer una ponencia, no nuestra, sino una ponencia sobre esta relación que se establece entre Jorge Luis Borges, autor del siglo XIX, que retoma su tradición literaria del XIX, su tradición literaria del romanticismo, y recoge ahí elementos valiosísimos y con ellos crea textos extraordinarios que están leídos en este material que, repito y espero sea de utilidad, y ustedes van a hacer una lectura diríamos así, muy cuidadosa, porque van a ir tomando apuntes, ya que es una ponencia que ofrece un material valioso acerca de las conexiones que hubo entre la literatura gauchesca, toda ella en su proceso que hemos estudiado en el curso, la relación que hay entre esa producción gauchesca y la obra narrativa y reflexiva también, ojo, de Jorge Luis Borges, autor del siglo XX. Entonces nos estamos adelantando. A eso le llamamos prolepsis, ¿no? Eso es una prolepsis. Creo que en una clase anterior alguien puso un ejemplo de ello, no recuerdo en este momento. Bien, yo voy a leer entonces solo esta página introductoria y luego vamos a leer esta ponencia que es muy importante. Bien, yo leo este texto y ya luego iré indicando para que ustedes participen, pero con bastante atención, por favor, porque a la vez que van leyendo, yo voy a ir subrayando, comentando, porque ya es un texto especializado, ¿no? Que habla de conceptos, de obras, de autores del romanticismo, que es lo que estamos estudiando, pero también alude a textos
principalmente relatos de Jorge Luis Borges, ¿no? Es un diálogo en el tiempo entre el siglo XIX y el siglo XX. Entonces ya el asunto es un poco, digo, más complejo, por eso les pido que sigan ustedes atentamente la lectura, participen, ustedes van a participar, ¿ya? Y yo y todos vamos a comentar. Entonces, yo leo esta página introductoria y luego ya ustedes participan, me siguen atentamente, ¿ya? Bien, entonces decimos, en este material que se llama Octava Semana de Literatura Hispanoamericana del siglo XIX, decimos, como hemos dedicado especial atención al fenómeno de la literatura gauchesca, producida durante varias décadas del siglo XIX, y hemos incluido un famoso texto de Jorge Luis Borges, producido durante el siglo, y que demuestra su admiración a este proceso, texto que aún no hemos leído y comentado, queremos agregar algunos textos que son un ejemplo de la trascendencia literaria de la literatura, ¿no? Bien, y aunque el gaucho como personaje individual y grupo social haya desaparecido, eso es lo que realmente ocurrió, queremos demostrar que la literatura lo ha perennizado, pero no solo los argentinos, sino los lectores del siglo XX y XXI, agregaríamos, hispanoamericanos y del mundo, que con sus ponencias, y de eso se trata, ha vuelto una y otra vez a diversos motivos, y en especial han elegido Martín Fierro y se han inspirado en algunos personajes, escenas, motivos y símbolos de la gauchesca, y han incluido a las otras obras que desde Bartolomé Hidalgo le dieron voz y audiencia al gaucho. Como un ejemplo vamos a transcribir alguna ponencia con estas características que ayuden a comprender que aunque el gaucho ha sido objeto de un genocidio perpetrado por los poderosos dueños del mundo, en especial los países colonialistas europeos, como ya había ocurrido de los siglos anteriores, del XVI en adelante, sigue vivo en la memoria de los lectores, ¿no? Entonces sean pues estos homenajes, decimos, al gaucho vivo e histórico, ya desaparecido, y a la gauchesca, que supo plasmar y dar una representación válida de ese grupo humano que es esencial de la realidad argentina e hispanoamericana. Vamos a iniciar con una ponencia que no solo alude al Martín Fierro, sino al ciclo completo. Esta ponencia fue presentada en la ciudad de Toluca bajo la coordinación de Luis Quintana Tejera, distinguido intelectual vinculado a la Universidad Autónoma del Estado de México, que queda precisamente en la ciudad de Toluca, ¿no? Entonces, a continuación, pasamos al siglo XX, nos vamos del siglo XX, ¿no? Incluso hasta el XXI, porque en realidad esta ponencia se publica, se sustenta el año 2003 en México, pero alude, es un estudio de fenómenos literarios del 19 y del 20, ¿no? Entonces supone un conocimiento de todos estos fenómenos, que espero ustedes lo tengan precisamente con las versiones que hemos proporcionado en las clases anteriores y que ustedes han ido seguramente asimilando, ¿ya? Bien, entonces a continuación, el texto es un poco complejo, pero sí es bueno que ustedes participen leyendo, ¿no? Y anotando, repito, el texto, esta ponencia presentada en un evento realizado en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la ciudad de Toluca, ¿no? En este evento, una especialista llamada Aida Nadi Gambetta Chut, ahí tienen la cita, tienen a la mano el documento, ¿no? Espero, ¿sí? ¿Me podrían confirmar? ¿Tienen a la mano ese documento? Por favor, confírmenme, los alumnos que están presentes tienen a la mano el material. Bien, correcto, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que podría ser ya una lectura especializada, es decir, una lectura que supone de parte de nosotros, los lectores, un conocimiento de ciertos conceptos, pero supone también, diríamos, ingresar
ingresar y tener esa opción de incrementar nuestro conocimiento acerca de la literatura argentina, tanto del siglo XIX como del XX, incluso del XXI, ¿no? Con esta ponencia que se llama la reescritura borgiana de los mitos del gaucho. Acá ha salido acá, disculpen, el error es gaucho, no es guacho. Caray, esto parece una maldición, corrijan por favor. En todo caso, tomen en cuenta que la palabra es gaucho, no sé por qué ha salido. Por más que uno, a veces pareciera que la máquina... ¿Ya? Entonces dice así, bien, la reescritura borgiana de los mitos del gaucho y la cautiva. Ya hemos señalado quién es la autora. Ahora bien, para poder ingresar un poco, quisiera, señorita Majesh, ¿está presente? ¿Está presente la señorita Majesh? ¿Sí? Señorita Majesh. Sí, sí, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le voy a pedir su colaboración. Todos van a colaborar, pero le pido su colaboración en el sentido de poder expresar a usted qué debemos entender dentro de este título un poco misterioso frente al cual ustedes están, qué debemos entender por el concepto de la reescritura, sin incluso aludir a Borges. ¿Qué significa reescribir? ¿Cómo entenderían todo el grupo, no solamente la señorita Majesh, sino todo el grupo, cómo entender, cómo manejar este concepto de la reescritura? Señorita Majesh, ¿cuál sería su opinión? Y luego puede intervenir, antes de iniciar la lectura de la ponencia, pueden intervenir también las otras personas que están en la clase de hoy. Muy bien, señorita Majesh, le escuchamos. ¿Cómo debemos entender este concepto, la reescritura? Bueno, la palabra, propiamente la palabra reescritura me suena como a hacer de nuevo algo que ya existe, exacto, pero como modificándolo, ¿no? Claro. Actualizándolo a veces. Sí, sí, así es como yo lo entiendo. Puede ser modificarlo para actualizarlo o modificarlo para corregirlo también. Claro, claro, eso es muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar sobre este concepto de la reescritura? Dunker, creo que no está. Garriaso. ¿Necesita Garriaso? Garriaso. Bueno. Sí, profesor. Sí, señorita Garriaso, ¿quiere agregar algo a lo que ha dicho la señorita Majesh sobre el concepto de la reescritura? ¿Algún ejemplo quizá, real o ficticio? ¿Sí? El concepto de la reescritura es un concepto que ustedes seguramente ya manejan. Por eso pido, si tiene usted algún alcance, algún detalle que agregar a lo que ya ha expuesto la señorita Majesh, porque quiero que participen en todo momento de modo directo, de modo personal. A ver, señorita Garriaso, ¿algún detalle sí, más sobre el concepto y algún ejemplo quizá? La reescritura o reescribir un texto lo entiendo como la revisión de algo creado, ¿no? Del objeto artístico. Sí. Y esa revisión pues permitiría pulirlo o en todo caso modificarlo. Claro, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, señorita Garriaso. Estoy anotando acá sus intervenciones, pues son muy importantes. Porque ustedes son alumnos especialistas, especializados. Bueno, señorita Salirrosas, ¿quiere usted agregar algo? ¿Algún ejemplo? Quizá poner un ejemplo de reescritura. ¿Cómo podría darse? ¿Cómo podría usted, por ejemplo, hacer una reescritura? A ver, la ponemos frente a ante ese reto. Profesor, estoy pensando en las adaptaciones que se dan de las obras de teatro, ¿no? Ajá. Ya, pero en este caso, claro, en el teatro es más factible, es algo en que puede darse, pero ¿qué podría significar, de qué forma entender en la narrativa o en la poesía la reescritura? ¿Cómo podría usted entender eso? Bueno, yo lo estoy... por eso también comento esto de la obra de teatro, ¿no? En todo caso, para ponerlo más en concreto...
como ya comentaron las dos compañeras, lo que yo entiendo también de la reescritura es el hecho de actualizar el texto, ¿no? O sea, de repente, si por algo se escogió este texto, es porque tiene algo que habla de ese momento en el que se creó y también de este momento, el momento en el que está siendo reescrito, ¿no? Y de repente evidenciar más esta situación, o sea, esta característica que lo liga tanto a lo pasado o al momento en el que fue escrito como al momento en el que se reescribe. Sí, claro, como ustedes se dan cuenta es un concepto complejo, ¿no? Ustedes acaban de ver o acaban de señalar que reescribir es volver a escribir un texto, y al volver a escribir pues él puede modificar, puede revisar, se puede recrear, ¿no? Pero conservando también elementos de la versión original, si se quiere. Eso sería reescribir. Entonces, y en este caso, ¿a quién se le atribuye este supuesto real? Eso es lo que vamos a ver con esta ponencia. ¿A quién se le atribuye esta labor de reescritura? Nada menos que a don Jorge Luis Borges. Por eso la ponencia dice la reescritura borgiana, ¿no? Así se expresa esta autora. Es decir, la reescritura, esto es algo propio de Borges. Es Borges de los autores que toma un texto y lo modifica, ¿no? Toma una versión y la cambia. Esto es lo que él hace, toma textos del romanticismo del siglo XIX y los transforma, los reescribe, hablando simbólicamente. Y esta recreación que hace Borges ya en el siglo XX y que publica en sus libros, en sus relatos, esta recreación tiene que ver con dos mitos, ¿no? Con dos mitos del gaucho y la cautiva. Por favor, es del gaucho y la cautiva, ¿no? Que son dos conceptos a los cuales nos hemos referido en las clases anteriores. Entonces, para entrar con más elementos, ahora pregunto, ¿está el señor Retamoso? No está. Bien, ¿la señorita Dunker está? Tampoco está. Bien, entonces, señorita Garriazo. A ver, señorita Garriazo. Sí, profesor, dígame. Sí, tiene que estar atenta pues a la clase, ¿ya? Atentas. Sí, lo que ocurre es que tengo un problema con el micrófono, entonces cuando lo enciendo no se escucha, sino minutos después. Ya, entonces, el problema es la temporalidad. Estamos hablando de la reescritura, ¿no? Y claro, la reescritura, como el problema que usted tiene en este momento, significa pues dos tiempos, ¿no? Como lo ha dicho, me parece, la señorita Salí Rosas. Un texto que se escribe en una época, en el romanticismo, ¿no? Fíjese usted, en el siglo XIX, es de alguna manera, hablando simbólicamente, es reescrito, reelaborado en el siguiente siglo, en el siglo XX. Borges reescribe, como se dice aquí, por eso se habla de la reescritura borgiana, de los mitos. ¿Cuál sería el sentido del concepto de mitos del gaucho y la cautiva, señorita Salí Rosas? Perdón, profesor, disculpen. Tienen que estar atentos, por favor. Yo estoy haciendo el máximo esfuerzo, pero espero también de parte de ustedes la misma atención. Estamos entrando a un texto especializado y les decía que haciendo una primera lectura del texto para que ustedes vayan entrando, les decía, este texto es una ponencia, un punto de vista, es un análisis de un fenómeno que es el de la reescritura borgiana, ¿no? Es decir, Borges reescribe textos del romanticismo del siglo XIX, él los reescribe simbólicamente, los transforma, ¿no? ¿Qué transforma? Dos mitos del romanticismo. ¿Cuáles son? El gaucho y la cautiva. ¿Cómo entender el concepto de mitos? ¿Cómo lo entendería usted? Considerando que sí, ustedes ya conocen algo de la gauchesca.
cómo interpretar estos conceptos en el título de la ponencia. Aún no hemos entrado, ¿no? Pues estamos tratando de que ustedes entren, pero con la mayor información posible en este tema que es propio de la especialidad que ustedes justamente están desarrollando. Escuchamos, señorita Sally Rosas. Bueno, yo entiendo el mito como una manera primera de entender el mundo. Entonces, el personaje del gaucho, como usted menciona, es en todo caso el arquetipo del hombre argentino. Sí. E igual podría ser con la cautiva, ¿no? Claro. Hemos estudiado ya esto, ¿no? Al leer, por ejemplo, los textos de este autor Esteban Echeverría, La cautiva, ahí hemos estudiado esta obra que se llama así, que se refiere precisamente a una mujer que tiene esa condición de cautiva, ¿no? Secuestrada por los indios de la Pampa, ¿no? Y el gaucho también, lo hemos visto protagónicamente, usted también creo que lo ha señalado, pues es un personaje de la realidad argentina, pero transformado este personaje o transportado este personaje, literariamente hablando, al campo o al texto del Martín Fierro, ¿no? Y como usted bien decía, el concepto de mito debemos entenderlo así, como una suerte de motivos, como una suerte de personajes, también se puede decir, que son reescritos, reelaborados, porque Borges, que ha leído con mucha atención estas obras del siglo XIX y los ha reescrito, las ha traducido a su lenguaje tan universal, ¿no? De esto trata esta ponencia, sí. Y entonces ahora sí vamos a pedir que ustedes van leyendo y yo voy señalando la participación de todos los que están presentes. Por favor, estén atentos, que se trata de eso, de compartir un texto e ir introduciendo y haciendo estamos haciendo una prolepsis, estamos haciendo un viaje del tiempo, ¿no? Desde el siglo XIX hasta el XX, o al revés, desde el XX al XIX. Ese es el sentido de esta ponencia, un tanto original, creo yo, pero creo que es un buen ejercicio y ustedes están preparados, sin duda, por su formación, por ser lectores, que ustedes también, lectores y quizá escritores, conocen estos fenómenos, conocen estos mecanismos propios de la creación literaria a estas alturas del siglo XX. Entonces vamos a pedirle a la señorita Mahesh, por favor, que inicie la lectura de la introducción, ¿ya? Entonces el texto habla de la reelaboración de Borges de dos mitos del romanticismo. Le escuchamos en la lectura. A ver, dice, la reescritura borgiana de los mitos del gaucho y la cautiva. Ya. Aída Nadí Gambetta Chut. Introducción. Alrededor de la obra de Jorge Luis Borges, toda la crítica literaria navega entre dos escollos que trata de interpretar: sobreinterpretación y reduccionismo excesivo. Ajá. Entre la posibilidad de seguir atribuyendo sentidos a los textos borgianos y el convencimiento de que todo está dicho por el autor en la cifra de sus textos, de la forma posible y de cuanto se diga sobre ellos es una mera glosa. Me acerco a los relatos que recuperan dos mitos románticos de la literatura argentina: la cautiva y el gaucho, inscritos en la Pampa, espacio reconocible pero afantasmado, intentando describir las relaciones textuales y architextuales. Correcto, ese es el primer párrafo, la introducción, diríamos, a este análisis. Algunas preguntas, se quedan claros los conceptos que expone la profesora Aída Gambetta o la especialista Aída Gambetta, ¿no? Bueno, aquí diríamos que quiero reforzar la lectura que hace la señorita
Mahesh, acá me parece que hay una pequeña errata, no tengo a la mano, a ver, acá tengo el original, vamos a ver, aquí hay una palabra, 129, me van a permitir unos minutos. Sí, está bien, bien. Entonces, digamos que lo que hace la escritora en este primer párrafo es señalar el estado de la cuestión, ¿no? ¿Cómo debe entenderse el concepto de estado de la cuestión? Debe entenderse como, diríamos, cuál es la situación, ¿no?, acerca de un autor, qué es lo que dice la crítica en este momento, qué es lo que está claro respecto de un autor como Borges. Entonces dice, por eso dice ella, alrededor de la obra de Jorge Luis Borges, toda la crítica literaria navega entre dos escollos. Escollos son dificultades, ¿no? Dos escollos que trata de interpretar, ¿no? Sobre interpretación y reduccionismo excesivo, ¿no? Es decir, esto quiere decir que se hace un trabajo excesivo de interpretación de los textos borgianos, o se hace un reduccionismo excesivo, ¿no? Dice, entre la posibilidad de seguir atribuyendo sentidos a los textos borgianos y el convencimiento de que todo está dicho por el autor en las cifras de los textos de la forma posible, y cuando se diga sobre ellos es una mera glosa, ¿no? Me acerco, dice, a los relatos que recuperan dos mitos románticos de la literatura argentina, La cautiva y El gaucho, escritos en la pampa, ¿no? Es espacio reconocible, pero afantasmado, ¿no? ¿Cómo interpretar esto de afantasmado, señorita Mahesh, usted que está leyendo este texto? Con cierto vacío podría ser, claro. como algo nebuloso, sí, es nebuloso, como algo ¿no? desconocido, claro, algo vacío, algo que no se puede percibir, si es algo real o algo ficticio, ¿no? Eso es lo que hace precisamente los autores. En algunos casos recrean espacios, pero de este modo un tanto ambiguo, ¿no? Como usted dice, nebuloso. Eso es lo que hace mucha literatura, ¿no? Intentando escribir relaciones bien. Entonces vamos a pedirle a usted que continúe, por favor, señorita Mahesh, y por favor, no entienden algún concepto o alguna dificultad, me lo dicen, me preguntan, ustedes van señalando aportes. Ese es el sentido de esta lectura crítica que estamos haciendo sobre este fenómeno de la reescritura. Siga, señorita Mahesh, por favor. Sí, dice, el relato borgiano se caracteriza por su arquetipismo propio de la épica, correcto, de los relatos maravillosos, de las novelas pastoriles y de aventuras y de las policiales. El universo borgiano funda una geografía y una geometría adecuadas a los héroes buscadores que, en experiencias metafísicas, generalmente persiguen objetos maravillosos en algún lugar extraño o afantasmado, o solo conjeturado. Los héroes buscadores, teólogos, magos, detectives, escritores, traductores, realizan un camino de las pruebas para alcanzar la trascendencia, aunque no siempre confían su secreto de éxito o de fracaso, o al menos su proyección a la revelación. Correcto. Yo creo que se entiende, ¿no?, el sentido que tiene este texto. Quisieran comentarlo, por favor, sí, o hacer alguna pregunta. Ustedes, ahora yo les pregunto, ¿ustedes son lectores de Borges? ¿Qué tan lectores de Borges son? A ver, coméntenme de manera un poco personal, como que hacemos así también una oxigenación o una actualización de conocimientos. No conozco muchos de ustedes, pero sí, a ver, me gustaría que todas las personas que están presentes nos señalen cuán lectores de Borges son. Vamos a comenzar con la señorita Salirrosas. Señorita Salirrosas, en este momento requerimos
que usted nos diga cuál es su relación como lectora. ¿Es una lectora devota? ¿Es una lectora eventual? ¿Borges le apasiona? ¿No le interesa? ¿No lo ha leído? Diga usted con toda tranquilidad y verdad lo que hay que decir con respecto a mi pregunta, ¿no? Sí, ¿cuál es su respuesta? Lo que dice la autora, bueno, ¿lee usted Borges? ¿Conoce Borges? ¿Ha leído Borges? Supongo que sí. Queremos su respuesta. ¿Me escucha la señorita Salirrosas? Creo que no está conectada, doctor. Solo está la señorita Majesh y la señorita Garriaso. Ya. Señorita Garriaso. Sí, profesor. Sí, hice una pregunta. Sobre la lectura de Borges. Sí, a ver, Bueno, cuéntenos su caso personal. Cuando yo me preparaba para postular, pude leer en la academia, Sí. tuve un acercamiento a Borges con La Casa de Asterión, que fue un cuento que me gustó mucho. Y tomaba el mito, pues, ¿no?, del laberinto. Así, el laberinto del Minotauro, y ¿no? hablaba de la soledad del monstruo, ¿no? Claro. Que no era la primera vez que yo veía un cuento que tomara un punto de vista de supuestamente el malo o el personaje que todos odian, ¿no? Claro. Entonces me llamó mucho la atención la literatura en cuanto a sus cuentos. Y gracias a los cursos que hemos llevado, pues, de poesía hispanoamericana, he podido también acercarme a algunos de sus poemas. No a todos, no soy tan conocedora de la obra de Borges, pero sí he podido leer algunos de sus cuentos y solo algunos de sus poemas. Correcto, muchas gracias, señorita Garriaso, por su respuesta, muy importante porque estamos hablando de un autor esencial, ¿no? Pero vale su respuesta porque usted señala, o me queda claro que usted es una buena lectora, por ejemplo, del este cuento de La Casa de Asterión, donde precisamente Borges realiza una reescritura, ¿no? Es el concepto al cual nos hemos referido al comienzo. Reescribe el mito del laberinto del Minotauro. Y seguramente estará de acuerdo conmigo en que ahí también hay una suerte de... es un mundo afantasmado, un mundo que no sabe si realmente existe o no. Esa es la impresión que uno tiene al leer a Borges, estar frente a un mundo irreal, ¿no? Un mundo incomprensible, un mundo además donde los tiempos se confunden. Entonces es un buen testimonio. Leyó como poeta también, Borges es magistral. Y bueno, en todo caso, usted ha leído algunos cuentos. Aquí usted va a ir comprobando que Borges además él ubica a sus personajes, juega con sus personajes, juega desde el punto de vista geográfico o temporal, ¿no? Que es lo que hace en esta ponencia y también en ese cuento que usted ha señalado, ¿no? Bueno, entonces ya tengo su testimonio. Señorita Majesh, ¿cuál es su testimonio sobre, o mejor dicho, cuánto ha leído Borges, ha leído, releído? Me interesa su testimonio personal. Señorita Majesh. No, profesor, lamentablemente no es un autor al que haya yo leído aún, así que es una lástima. No, yo creo que no es una lástima, yo creo que es justamente una oportunidad para que usted lea alguno de esos textos, ¿no? Es decir, que yo creo que sí. Aquí en el curso, pienso yo, en el curso no es como en 100 años de soledad, donde no hay una segunda oportunidad, como dice el narrador, ¿no? Más cuando desaparece. Acá no. Acá usted, señorita Majesh, y todos los quienes participan tienen esa oportunidad de leer. En esas estamos. Entonces, usted que es una persona muy, en ese sentido, muy participativa, al contrario, eso me motiva más
¿no? En el sentido de que esta será la oportunidad, precisamente este texto nos llevará a algunos textos. Por eso les digo, sigan el texto, ¿no? Con bastante atención, y acá se dan conceptos interesantes. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que este primer concepto, y lo voy a comentar, ¿no? Dice, el relato borgiano se caracteriza por su arquetipismo. Vean otro concepto, ¿no? Es decir, Borges trabaja con arquetipos, con personajes ideales que están más allá del tiempo, más allá de la historia, propio de la épica, ¿no? Propio de las epopeyas, de los relatos maravillosos, ¿no? El Minotauro, Ícaro, de las novelas pastoriles, imagine usted, y de aventuras, y de las policiales. Todo eso es Borges, y trabaja entonces, más que a veces con personajes de carne y hueso, trabaja con arquetipos, con mitos. Precisamente por eso esta autora habla así, en esos términos, ¿no? Y en este caso Borges busca esos mitos en su propia literatura, en la literatura de su país, ¿no? A él se le acusa mucho de ser muy europeísta, lo es, pero también Borges es un autor que ha reescrito, ve usted, interesantísimos textos que usted y todos tendrán oportunidad de leer. Solo es la voluntad, ¿no? Es lo que a mí también me guía. Muy bien, entonces ese universo borgiano se tiene estas características, los tipos de personajes. Muchas gracias, señorita Maclés, por su testimonio. Señorita Garriaso, por favor, continúe usted la lectura de este texto que nos está permitiendo tomar el pulso a Borges, a nosotros mismos, a ustedes, en fin. Continúe, señorita Garriaso. Desde los relatos heroicos, Sí, exactamente, ¿no? Claro que sí. Los relatos heroicos borgianos, árabes, hindúes, escandinavos, gauchos y compadritos, evitan el color local y la caracterización psicológica, provenientes del romanticismo, del realismo, y alcanzan la abstracción de arquetipos que constituyen una sociedad patriarcal. Teólogos, heresiarcas, reyes y guerreros, proyectada en una sociedad, profesores, escritores, bibliotecarios y detectives, y en ambas sociedades los personajes femeninos son escasos, amasados sobre moldes canónicos donde no falta cierta ironía mezclada con erotismo y violencia. Electra, la cautiva, Beatriz Portinari, Emma Bovary. Sí, Bovary. ¿Continúo? Emma Bovary, muy bien, sí, la escuché perfectamente. Solo le corregí la pronunciación, que es Bovary, porque este es un personaje de la literatura francesa, ¿no? Emma Bovary. Madame Bovary. Muchas gracias, señorita. Vamos a continuar. A ver, creo que de párrafos se comprende. Entonces estamos entre un autor que se mueve por todas las tradiciones posibles. ¿Alguien recuerda a Beatriz Portinari? Bueno, solo creo que ahora en este momento hay dos personas. ¿Alguien recuerda quién es Beatriz Portinari? La pregunta es para la clase. Y después, ¿recuerdan? Era la musa de Dante. ¿Perdón? ¿Un seudónimo? Era uno de los amores, bueno, el amor de Dante Alighieri. Ya. ¿Quién respondió? Garriaso. Ya, muchas gracias por su respuesta. Señorita Majesh, probablemente no recuerda o no ubica a Beatriz Portinari, ¿correcto? Yo no. Ya, yo les voy a decir, al contrario, para mí es una satisfacción darles este dato. No se refiere en este caso esta crítica mexicana, probablemente lo sea, no se está refiriendo a la Beatriz de Dante, que podría ser, porque ya el nombre es emblemático. Ya cuando uno dice Beatriz, uno piensa inmediatamente en este personaje de la Divina Comedia. Y por eso la señorita Garriaso dice, puede ser que se trate de la Beatriz de esta obra de Dante. No es así, ¿no? Esta es otra Beatriz. Usted sabe que los nombres se repiten. Entonces, ¿qué Beatriz es esta? Tomen nota, por favor. Esta Beatriz Portinari
es un personaje de un cuento de Borges, ¿no? Es un personaje afantasmado y que muere, ¿no? Muere en el proceso de la historia, muere, y se llama precisamente Beatriz Portinari. ¿En qué cuento de Borges aparece este personaje? En uno de sus cuentos más emblemáticos que se llama El Alep. El Alep. Señorita Garriaso, ¿usted ha leído El Alep? No he tenido la oportunidad de leer ese cuento. Ya, muy bien. Entonces, debo decirles que ahí anoten, por favor, en su agenda personal, anoten ahí El Alep, que es el nombre de un libro, de un libro, y a la vez es el nombre de un cuento maravilloso. Y ahí, en este cuento maravilloso, es donde aparece doña Beatriz Portinari. Beatriz Portinari, personaje femenino, sin duda, del cual está enamorado este personaje, que es una suerte de alter ego, el otro yo de Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces diríamos, aquí también, tomando lo que decía la señorita Garriaso, aquí también Borges ha creado su Beatriz, su propia Beatriz, y por eso, para distinguirla de la Beatriz de Dante, le ha puesto un apellido también italiano, ¿no? Porque Portinari, sin duda, es un apellido italiano. Borges ha creado su propia Beatriz y con eso nos ha confundido, y por ello hay que aclarar que, por favor, sugerir a ustedes que lean ustedes este libro que tiene, perdón, no es solamente, disculpen, no es solo el libro, sino, perdón, no es solo el cuento, sino es un libro que se llama El Alep. Tomen nota, por favor. Aquí en esta edición que tengo a la mano, Borges publica, tomen nota de este dato importante, Borges publica el año 1949 un libro llamado El Alep. Anote por favor, ¿no? Este es en español, y la palabra Alep, que sí requiere que deletree para que ustedes reproduzcan exactamente. La palabra Alep tiene las siguientes letras: la A, L, E de época, P, PH, ¿no? PH, el Alep. Este es uno de los cuentos más emblemáticos, más conocidos, más analizados, más cautivadores de Jorge Luis Borges, y se publica en 1949 en un libro que precisamente se llama así, del mismo modo, ¿no? Y en esa colección, que incluye varios textos, allí El Alep es el título del libro y a la vez es el título de un cuento que en mi edición aparece como el último cuento de esta colección, ¿no? Entonces nos vamos convirtiendo también, vamos invadiendo el campo de la literatura hispanoamericana del siglo XX, pero apoyándonos, dialogando con la literatura del siglo XIX, ¿no? A la que volveremos sin duda. Por eso se dan cuenta que nos hemos adelantado en el tiempo, nos hemos venido hasta el 20, hasta el 21, estamos haciendo un viaje. ¿Por qué? Porque precisamente hemos descubierto que la literatura hispanoamericana, el romanticismo, el Martín Fierro, la Cautiva, qué sé yo, inspiraron a este lector que es Borges y lo llevaron, en tanto escritor, a plasmar una serie de relatos que esta estudiosa analiza certeramente. Considero que es una persona que conoce a fondo y sabe caracterizar, sabe plasmar los conceptos alusivos a este autor tan importante de la literatura del siglo XX y que ustedes necesariamente deben conocer, pues es un apoyo también a esa faceta de su formación, ¿ya? Muy bien, siga usted, señorita Garriaso. Perdón, profesor. Dígame. ¿Puedo interrumpirlo un ratito? A ver, ¿usted va a salir, quiere decir? No, quisiera
preguntarle algo. Por supuesto, y por eso estoy para tratar de contestar. Dígame usted. Justamente sobre el texto del Aleph que Sí. usted menciona de Borges, usted dice que hay uno que es cuento y otro que es El novela. título del libro. ¿Tiene el mismo título, dos obras distintas? No. Mire, ocurre lo siguiente, ¿ya? Ocurre lo siguiente. A veces hay autores, voy a poner un caso de César Vallejo, ¿no? César Vallejo publica un libro que se llama Los Heraldos Negros, ¿de acuerdo? Y dentro de ese libro hay un poema que se llama así, Los Heraldos Negros, ¿se da cuenta? Entonces es usual. Usted, por ejemplo, ¿en qué campo de la creación podría usted quizá desarrollar su obra en el futuro, o ya lo está haciendo? ¿Qué diría usted, señorita Garriazo? ¿Cómo se ve usted? ¿Se ve como poeta o como cuentista o como novelista? La señorita Mahesh es la que ha hecho la pregunta. Ya. Disculpe, la pregunta la hizo la señorita Mahesh. Sí, profesor, perdón, no me presenté. No se preocupe. Esa es, digamos, la opción. Por ejemplo, señorita Mahesh, a ver, ¿cómo le gustaría a usted realizarse creativamente en la literatura? ¿Qué género escogería? Bueno, a mí me gusta mucho la poesía, sí. De hecho, yo hace muchos años escribí varios poemas Ya. que no eran para nada extraordinarios, creo yo, y lamentablemente los perdí. Okay. Los perdí porque se malogró la máquina y no pude recuperarlos nunca más. Fíjese, y desde ahí como me quedé un poquito resentida. Claro. Y luego con el tiempo pues he ido escribiendo cuentos y yo me veo más haciendo cuentos cortos que escribiendo alguna novela o algo. Ahora, claro. si hablamos ya cómo me gustaría dedicarme una vez terminada la carrera, ¿a qué me gustaría dedicarme? Pues sería pues hacer algo así como una literatura comparada. Ajá. Algo así es como me gustaría hacer, investigar un poquito más, porque me interesa mucho comparar la literatura de la India con la literatura de Pakistán, por ejemplo, ¿no? De Pakistán, claro, son literaturas lejanas para nosotros, pero probablemente usted sí tenga un contacto más directo con esa literatura, lo cual es maravilloso, ¿no? Sí, exacto, justamente por eso me llama mucho la atención porque tienen que ver con mis orígenes, mis raíces. Ajá. Y entonces por eso es que quisiera yo desarrollarme un poquito más en ese campo, además porque lo que yo he notado al menos en la carrera de literatura es que cuando se habla de literatura oriental, básicamente se enfocan en la literatura japonesa y se olvidan un poquito de la literatura hindú, y si lo mencionan, pues solamente mencionan los textos religiosos, que vendría a ser pues el Bhagavad Gita o el Ramayana, pero ahí nada más queda. Sin embargo, hay una literatura riquísima en la India y que me gustaría explorar y quizás en algún futuro pues hacer algo con eso. Claro, sí, muy interesante. Entonces diríamos que usted conoce la literatura hindú bastante bien, además ha leído no solo los textos canónicos, sino probablemente otros textos, ¿no? ¿Debo entender eso? No bastante bien, porque de hecho es difícil conseguir textos aquí en Perú, claro, que son de allá, pero sí es un tema en el que estoy interesada y que me gustaría dedicarle tiempo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a suponer una cosa más precisa a partir de lo que usted plantea, ¿no? Usted pues, puede ser que también, además de mantener su pasión por la literatura hindú, también, como usted habla y escribe en español, también podría allí de pronto desarrollar cuentos, ¿no? Unos 10 cuentos con su título respectivo, ¿no? Y luego que dice, bueno, ahora voy a publicar este libro. ¿Qué título le voy a poner al libro? Puede hacer lo que ha hecho Borges, es decir, tomar el nombre de un cuento que está en ese libro, que va a aparecer, y ponerlo como título. Entonces no son dos textos distintos, sino que la misma palabra remite al libro
o remite al cuento específico. Suele pasar eso en las literaturas, ¿no? Es una opción que tiene el autor, ¿no? Eso es lo que quería indicarle con respecto a esto. Sí. Muchísimas gracias, profesor, por la explicación. Ahora me queda mucho más claro. Y yo aquí en mi computadora tengo una serie de textos de diferentes autores y justamente estuve buscando ahora que usted mencionaba y lo tengo, pero no estoy segura si este es el cuento o no, porque no sé cómo empieza el cuento. Aquí dice, bueno, empieza con unas palabras en inglés, sí, y luego abajo dice la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió. Así es. Así es como empieza el cuento. Así es, le voy a confirmar en este momento, tengo a la mano el ejemplar, me voy a la página 330, sí, así estoy seguro, solo voy a confirmar. Sí, así comienza, ese es un comienzo clásico de Borges, ¿no? En ese relato, sí, el Aleph, hay una cita en inglés, es una cita de Hamlet, y luego un texto también en inglés de Leviatán 4:46, y así dice efectivamente la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió. No, perdóname, aquí tengo yo el error, es Beatriz Viterbo, sí, tiene razón, Beatriz Portinari es otro personaje, entonces corrijo yo, me corrijo a mí mismo, ¿no? Porque aquí he hablado de Beatriz Portinari, entonces, pero en el cuento, usted ha encontrado correctamente, el que se ha equivocado soy yo, no es Beatriz Portinari, sino es Beatriz Viterbo, ese es el nombre del personaje de este cuento, el Aleph, ¿no? Como usted acaba de ver. Entonces, ya sí, que lo tengo, ¿lo puedo compartir? Por supuesto que sí. Léalo usted, sí, léalo, porque es unos cuentos imprescindibles en el caso de Borges. Es uno de esos cuentos que todo estudiante de literatura, especialmente hispanoamericana, debe leer. Léalo y compártalo, porque es uno de los textos más mencionados, más citados, ¿no? Tiene una serie de notas, como es su característica. Borges es muy innovador, el cuento tiene varias páginas, no es tan breve, ¿no? Como se puede ver, acá lo tengo yo, entre las páginas 330 hasta las 344, ¿no? Entonces, es un texto que puede usted ir leyendo, puede compartirlo como usted señala, y efectivamente allí pues se habla de Beatriz, no de Beatriz Portinari, que ya ubicaremos de dónde salió, pero acá sí dice, ¿no? Beatriz, o sea, Beatriz Viterbo, era alta, frágil, muy ligeramente inclinada, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene esta referencia a Borges, y luego vamos a entrar, entonces, ahora sí volvemos quizá en el diálogo que estamos haciendo, volvemos a la cautiva de esta ponencia. Entonces el autor ahora hablará de la ponencia, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta este primer párrafo. ¿Quiénes están presentes en este momento? Están la señorita Mahesh, la señorita Barriazo y la señorita Sally Rosas. Ya. Señorita Sally Rosas, por favor, le vamos a pedir que lea usted, que sigamos con la lectura de la ponencia, lea lo que corresponde a La cautiva, que es uno de los mitos que crea el romanticismo en el 19, mediante los autores Esteban Echeverría, a quien ya hemos estudiado, y lo que hace Borges es tomar ese mito y reescribirlo. Eso es lo que nos va a explicar esta ponencia, y por eso le pedimos a usted que lea estos párrafos. Sí, adelante, señorita Sally Rosas. La cautiva. Dentro del tema universal del cautiverio, de sostenida presencia en los relatos borgianos, hay que destacar La cautiva, de Historia del guerrero y de la cautiva, de Aleph,
que en su argumento contiene dos relatos como espejos simétricos y antitéticos. El relato Dráctul, bárbaro que se civiliza, que recogiera Croce, y el de la inglesa cautiva y barbarizada por los indios, puesto en la boca de la abuela de Borges, también inglesa como el narrador. Muchas gracias. Entonces, sí, siga usted. En el poema La cautiva de 1837, Esteban Echeverría a María, su heroína blanca, capturada por un malón que logra huir del cautiverio, perdiendo a su bienvenido Brian en el pesadillesco desierto, próximo a luces citadinas, es decir, a la salvación. Heredera de esta, la cautiva de José Hernández aparece en la cruenta escena de Martín Fierro, 1872, en los cantos 7 y 8 de la segunda parte, donde Martín Fierro la defiende y venga del indio que ha degollado a su hijito, regresándola en las ancas de su caballo a la ansiada y tranquilizadora civilización. Ya. A ver, siga usted. Jorge Luis Borges relativiza el mito, invirtiendo los polos de civilización y barbarie. Su cautiva rubia, originaria de Yorkshire, raptada por un malón como sus antecesoras, se adapta a la vida salvaje y no pretende, como aquella, huir. Solo iba al poblado, Tapalqué, Junín, a comprar alimentos o baratijas. Así la conoció la abuela de Borges, inglesa casada con el coronel Borges, muerto en 1874, a manos de los indios que intentaban matar. Las dos mujeres comparten el mismo destino de pérdidas, de la civilización, del idioma inglés y la adopción del mundo americano. Mientras la cautiva ha optado por la barbarie, la abuela de Borges vive en una civilización aparente, muy próxima a la barbarie pampeana, como esposa de quien murió matando indios. Uh-huh. Y lo que sigue es una parte de ese texto que se llama Historia del guerrero y de la cautiva. Hay un párrafo que se refiere a este encuentro de estas dos mujeres inglesas, la una feliz en la barbarie con los indios y la otra en la ciudad casada, inglesa, ¿no? También, pero casada con un militar argentino, ¿se da cuenta? Entonces ahí juega Borges con los tiempos y los espacios, ¿no? Y todo esto en el escenario de La Pampa. Entonces, lea este parrafito, por favor. El que está entre Sin embargo, sí, siga, por favor. Sin embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a cazar en un rancho cerca de los bañados. Un hombre degollaba a una oveja. Como en un sueño, pasó la india a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo, o como un desafío o un signo. Ya. Como en un espejo, sí. Una mujer ve a la otra y en la otra se ve a sí misma. La imagen de la que bebe sangre caliente proviene del poema de Echeverría. Así que la cautiva de Borges, sin miedo, comulga con la barbarie en este acto de vampirismo literario. Borges ha retomado de la cautiva escenas de violencia, el ruido tronador de los malones en movimiento, pero sobre todo el sentimiento de infinitud de las pampas. Pero el referente real es inasible, porque aunque hay operadores realistas como toponímicos, Echeverría describe la pampa bajo el espíritu romántico, asimilándola a la inabarcabilidad del mar y su misterio amenazador. En esta tradición de intertextualidad romántica se inscriben también Martín Fierro y otros textos de la literatura gauchesca argentina. Facundo, 1845, de Domingo Faustino Sarmiento,
y Don Segundo Sombra, de 1926, de Ricardo Guiraldes. Sí. Pues gracias, señorita, por la lectura sostenida que usted... Entonces, y ya nos hemos acercado a un primer mito, que es el de la cautiva, que usted ve, nace en el poema de Echeverría, con las características que nos ha dicho la autora de esta ponencia, y lo que hace Borges es releer la cautiva de Echeverría y luego crear, ¿no? Crear un cuento que se llama Historia de... Acá está el título, pues, usted lo tiene a la mano también, por favor, podría... Historia de la cautiva, ahí está, perdón, Historia del guerrero y de la cautiva. También, también está en el relato, en el libro, perdón, el Aleph, ¿no? Hay que destacar la cautiva del guerrero y de la cautiva del Aleph. Bueno, y que en su argumento contiene dos relatos, es decir, que dentro de este relato llamado Historia del guerrero y la cautiva, a su vez hay dos relatos. Esa es la forma de reescritura que emplea Borges en este caso, y de ese modo está, pues, como propone aquí la autora de esta ponencia, haciendo esa labor, ¿no?, de reescribir el mito. Entonces, Echeverría vio la cautiva de una manera, vio el malón de una manera. Malón es la invasión de los indios hacia las ciudades y el secuestro de las mujeres blancas a las que se llevan a la fuerza, ¿no? Eso es lo que está en la cautiva de Echeverría, y todo esto, Borges, estos elementos, los toma y los recrea en este relato suyo, pero en ese relato suyo hay dos historias. Entonces aquí nos vamos a quedar y vamos a continuar la próxima clase, y les agradecería que traten ustedes de leer este texto de historia, que está también en el libro, el mismo libro Aleph, ¿no? Este sí no es 254, 254, vamos a ver acá, 254, sí. Bueno, traten de leer ese relato para la próxima clase en la que vamos a continuar con la lectura de esta ponencia, que nos ha permitido hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo entre el siglo XIX, XX y aún el XXI. Ahí está, ¿ya? Muy bien, entonces nos quedamos ahí y continuamos en la próxima reunión. Vengan puntuales, por favor, envíen en el curso del jueves sus trabajos a nuestra... al aula virtual. Al aula virtual, ¿ya? Muy bien, gracias por sus colaboraciones y por sus intervenciones. Muchas gracias y muy buenas tardes. Profesor. Sí, señorita. Profesor, dígame. La presentación del trabajo es solamente en Word, ¿verdad? Sí, en Word. Si no tiene que utilizar otra modalidad, puede presentar en Word con todas las características. ¿Y la exposición es también utilizando el Word? Sí, es el mismo Word. Usted, con ese mismo texto, usted lo puede leer incluso, cabeza de leer, y luego ir comentando, o diríamos respondiendo a preguntas que podamos hacerle yo o quienes participen en estas reuniones. Ese es el sentido. Por eso prepárense bien, ya les había anunciado este trabajo con antelación, y eso será en el curso de la próxima semana. O sea, todavía hay algunos días, pero la versión escrita hay que presentarla el día jueves, ¿ya? Bueno, esa es la respuesta a sus interrogantes. Muy buenas tardes, nos despedimos hasta el jueves. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, muy amables.